pero hoy decíamos, no podemos cerrar la semana sin charlar con Rafa para que nos cuente un poquito de lo que tiene preparado para hoy, y el título es una pregunta también. Siempre nos hacemos preguntas en este bloque. ¿Qué es el hombre y su dignidad? Una vez hablamos algo de dignidad, ¿no? Sí. Creo que en uno de los primeros micros. Así que bueno, Rafa, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Expectante a todo el fin de semana, todo lo que puede llegar a pasar, pero bien. Bueno, con respecto a la pregunta esa, ¿qué es el hombre? Nos vivimos preguntando quién es el otro. Fíjate quién busca. Fíjate o estamos en una fiesta y se acerca ¿Quién habla? ¿Quién habla? Y se acerca a un individuo ahí extraño al lado de nuestra hija. ¿Y codeamos, ¿y quién es este? Entonces, siempre preguntamos quién es el otro. Por los demás. Claro, y no nos preguntamos quiénes somos nosotros. Y sin entrar en cuestiones así de profundidad psicológica, vamos a ver muy por encima algunos conceptos. Para hacer una aplicación netamente práctica. Bueno, siempre nos hemos preguntado qué es el hombre, y el hombre ha sido el objeto de análisis por distintos focos filosóficos, teológicos, sociológicos, y se ha dicho muchas cosas del hombre. Alguno dijo, Platón, por ejemplo, decía que el hombre era una persona sin plumas, con dos patas. Entonces... Alguien le contestó, otro filósofo, le peló un pollo y se lo envió a la escuela ahí de Platón diciendo, ahí está el hombre de Platón. Bueno, otros también pensaba él que el hombre tenía que ver con las ideas, que lo real era una apariencia, solamente se vivían las ideas en un terreno espiritual. Otros filósofos hablaban, no, tiene que ver una integración de lo inmaterial con lo material. Ya más en nuestra época se pensaba, por ejemplo, Carlos Marx pensaba el hombre como un homo faber, es decir, un hombre que fabrica, un hombre que produce. Entonces el hombre tenía validez en función de lo que produce o lo que hace, ¿sí? Otros pensaban, no, el hombre es un sinsentido, el hombre no tiene ningún objetivo en la vida, lo único seguro es la muerte, así que vivamos camino a la muerte. Y otro dijo, no, eso es una náusea, decía Sartre, no podemos vivir de esa manera. Entonces vos fijate como rodeando el concepto de hombre se ha dicho muchísimas cosas con respecto al hombre. Nietzsche hablaba de que el hombre era el superhombre, el que no da cuentas a nadie, el que puede solo por sí mismo. Entonces vos fíjate distintos lentes, distintas ópticas que se ha dicho sobre el hombre. Y lo último es el hombre bajo la biología o el hombre bajo la cibernética. ¿Qué significa? El hombre a veces en un reduccionismo se lo plantea netamente como una máquina a observar, a analizar, como un resultado de fuerzas ciegas, sin ningún tipo de sentido, y se le quita un poco su humanidad, porque aún hablando del amor, de los sentimientos, se dice, bueno, si hacemos un mapeo cerebral son reacciones físicas y químicas, son sinapsis, son conexiones, y de hecho tenemos nuestra parte física obviamente, pero no podemos reducir al hombre a un cúmulo de células, porque si solamente pensamos que el hombre es eso, bueno, la dignidad que va a tener el ser humano, que vamos a dar al ser humano, va a estar en función de ese pensamiento. Claro. Así que hablamos de los derechos humanos, por ejemplo, allá en el año 1948, en diciembre, el 10 de diciembre, se formulaba parte de estos derechos, y el primer artículo rezaba de que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, con la misma dignidad, sin distinción, ¿sí? Dotados de razón, dotados de conciencia, para vivir fraternalmente con los otros hombres. Básicamente dice eso el artículo 1. Pero cuando analizamos, por ejemplo, los derechos humanos o qué es el hombre, tenemos que hablar de qué es el hombre en función de algo, ¿sí? Si pensamos que el hombre es el resultado de fuerzas ciegas o un accidente de la naturaleza, un mono con suerte, ¿sí? Bueno, vamos a tener una visión, un análisis del hombre según esa óptica. Si pensamos que el hombre es una máquina o es un ser, por ejemplo, que solo sirve para producir, bueno, yo voy a tener una cosmovisión del hombre. O si el hombre es algo en función de lo que tiene, eso es muy actual, ¿no? El hombre vale según la billetera o según el llavero del auto que tenga. Los bienes materiales. Si deja de tener, entonces recién escuchaba a Aguada, ¿no? Como el corazón solidario de la gente ayudando a esta familia, porque ¿en base a qué la ayudamos? En base a su propia dignidad, porque fíjate cómo somos, el ser humano
Algunos si lo miran porque tiene otro color de piel, ya se lo mira de otra manera. Sí. Si se lo mira si el cabello es rizado o si no tiene cierta estatura. Entonces, ¿en qué medimos el valor del ser humano? En función a la altura, el peso, el color de ojos. Hablando de la nueva bioética, de la nueva cibernética, de que bien intencionadamente se puede alterar algunos genes para evitar ciertas enfermedades. Detrás de eso se puede hacer un niño a la carta, porque se puede hacer, genéticamente se puede hacer, entonces vos puedes seleccionar que sea hombre o sea mujer, puedes seleccionar color de ojos, puedes seleccionar tomando células madres y demás. Bueno, eso es otro tema. Pero ¿a dónde queda la dignidad humana? O el resultado de lo que van a hacer, en función de qué, en función de mi proyección, de lo que yo quiero que sea ese nuevo ser. Entonces, de ahí, con esa idea, vamos a ver qué respeto vamos a tener por nuestros mayores, qué respeto tendremos por los niños nacidos y no nacidos todavía en la panza, qué respeto tendremos por las personas con pocos recursos. Alguien dijo por ahí que la grandeza de una nación está dada en función de su interés por los más débiles. O sea, cómo son valorados los más débiles, eso es un poco, habla de lo que esa nación es. Entonces, ¿por qué digo todo esto? No podemos hablar de derechos humanos si no le damos dignidad al hombre. Fíjate lo que la Biblia habla con respecto al hombre es muy distinto. Fíjate, el Salmo 8 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Está hablando el rey David con Dios. ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, si ya miramos el hombre en función de ser creación de Dios, corona de la creación de Dios, regente y administración a cargo del hombre en este mundo, imagen y semejanza. Génesis habla de que el hombre y mujer, es imagen y semejanza de Dios, y la palabra, ya sea hebrea como la griega, para esa palabra de imagen, tiene que ver tanto en la palabra griega como lo icónico, ¿sí? Y en la palabra hebrea como lo representativo. ¿Quién representa a Dios? Entonces, el ser humano es el representante de Dios aquí en la tierra. Y Dios le dio la autoridad y el trabajo de gobernar y regentear la tierra. Entonces vos fíjate cómo cambia todo si tratamos al ser humano como alguien según la imagen de Dios. De hecho, la Biblia habla, por ejemplo, dice, con una misma lengua alaban a Dios y con la otra hablan más de los hombres. Y dice que está hecho a imagen de Dios. Claro, sí. Y estaba pensando también cuando decías, Rafa, de qué es el hombre, ¿no? Por ahí también el otro extremo, darle la otra magnitud, porque el hombre también, con su orgullo, ha sido capaz de destrozar muchas cosas de esta misma naturaleza en la que vivimos, culpa de esa forma de ser, creyendo que es sobre todas las cosas, ¿no? El hombre como que es más importante de toda la naturaleza, y la verdad que le está haciendo mucho daño. Por eso también, ¿qué es el hombre? ¿Hasta qué punto, no llega la dignidad del hombre? Es una excelente pregunta, porque justamente el hombre es el responsable del cuidado de la naturaleza. Claro. Y es el que quien cuida, gobierna y regente, es el primer responsable en cuidar el planeta. O sea, es ético cuidar el planeta, es ético planificar todo lo que hagamos en función del planeta. No es ético hacer, por ejemplo, una matanza de animales indiscriminada. Entonces, justamente, en una mala concepción del hombre, en ese superhombre que decía Nietzsche, por ejemplo, que el hombre no da cuentas a nadie, de que el hombre se puede valer por sí mismo y no tiene que dar cuentas a nadie, ha surgido la ciencia. La ciencia ha avanzado en una proporción los últimos 20 años increíble. Sí. Y gracias a Dios por la ciencia, porque detrás de la ciencia hay muchos ayuda médica, mejora la vida al ser humano, sí. Y de hecho hoy tenemos más expectativa de vida. Pero nos está llegando un poder enorme, de lo cual no creo que el ser humano todavía estemos capaces de sobrellevar. Esto cuando hablamos, si querés, hacemos un programa de bioética. Esto cuando hablamos de la clonación, de la famosa escocesa Dolly, la ovejita, sí. Y de poder hacer niños a la carta, de hacer una super raza. Eso que vemos en las películas, que parece... Sí, parece algo de fantasía, pero, algo de fantasía. Pero ya en los laboratorios... En los laboratorios sí. Está, bueno, obviamente la clonación todavía está prohibida, la clonación de seres humanos, pero se está trabajando tomar células madres para
trabajar en futuras enfermedades, bueno, pero detrás de eso está todo lo que te dije. Sí, Entonces, sí. si el hombre tiene ese poder, esa suerte de jugar a ser Dios, de decidir quién vive y quién no vive, qué raza quiero, queremos un super soldados, queremos, si yo hago niños rubios, estoy estando dándole un valor a un color de pelo por sobre el otro, por ejemplo. Claro, sí, Entonces, sí, sí. vamos cayendo en otras cuestiones que el ser humano no está preparado. No sabe, y no éticamente. sabe manejar. Y no sabe. La discriminación no la Yo sabe digo manejar, por que ejemplo. a veces con la ciencia, como avanzamos, somos un niño con un juguete sofisticado. Yo creo que la humanidad no ha crecido, no hemos crecido ni madurado para tener semejante poder. En función de lo que me preguntabas, eso. Entonces, si yo voy a... El hecho que la ciencia pueda hacer cosas no significa que deba. Yo debería pasar por un filtro Claro, de sí, ético. sí, sí, sí. Entonces, como mencionabas bien vos, el hombre a veces se ha puesto en una columna o en un trono, Pedestal, sí. en un pedestal de Dios, y decidir quién vive, quién no vive. Un grupo de hombres, no todos. Sí, 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 sí. Quién vive, quién no vive y de qué manera debiera hacer las cosas. Y eso es muy, muy peligroso. Muy peligroso con los controles de natalidad que se proponen, con abortos, que son otros temas. Entramos a meternos con la naturaleza. Y vos, por ejemplo, desvías un río su curso, Sí. y te va a pasar factura. Talás árboles, te va a pasar factura. Entonces estamos haciendo experimentos que no sabemos lo que es el fruto de esos experimentos, no sabemos lo que vendrá, y quizás nuestros hijos o nuestros nietos verán el resultado de eso. Claro, sí, Así sí, que un poco por eso es volver a esa cuestión básica de dignidad. Medir el lente de acuerdo no si puedo o no puedo, sino debo o no debo hacer tal o cual cosa. Entonces, me encantó tu aporte. Es ubicar al hombre como realmente lo que es. Corona, creación de Dios en función del servicio a los demás, en función de los otros. No sé si nos queda un minutito más, porque hay algo importante. Recién mencioné un concepto filosófico, varios conceptos filosóficos. Ahora quisiera mencionar un concepto teológico sin profundizarlo. Cuando hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad, hablamos de una sola esencia, un solo Dios, que subsiste en tres personas. Hasta ahí nomás llegamos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En teología se habla en un aspecto de la danza de Dios. ¿Qué significa esto? Que cada persona su vida, su personalidad está dada en función del otro. Vive en función del otro. Vive para agradar al otro. Vive para glorificar al otro. Entonces, es como si cada uno orbitara alrededor del otro, ¿sí? Nosotros, en nuestra concepción humana, cada día tenemos una postura más bien estacionaria y estática. Yo quiero que lo demás orbite alrededor mío. Quiero que los demás vivan en función, estén pendientes de mí. Entonces, es como estar en una muy linda fiesta que Dios nos propone y estar sentados, pensando de que nadie me saca a bailar. Bailando, disfrutando. Nadie, exactamente, porque estoy pensando en mí. Fíjate lo que podría. Estoy ensimismado y pensando en mis beneficios. Claro. Y no pienso en los beneficios del otro. Si yo, mi filosofía de vida fuera, hablando figurativamente, danzar alrededor de otro, poner la necesidad del otro aún por sobre mis necesidades, buscar agradar al otro, buscar arrancarle una sonrisa a otro, y si el otro hiciera lo mismo por mí, bueno, eso ya podríamos hablar de matrimonio, ¿sí? Y obviamente hablar de sociedad. Y yo pienso que a veces estamos sentados en una gran fiesta que Dios nos propone, aburridos, sentados sin bailar, y Dios nos propone, ¿por qué no bailan? ¿Por qué no disfrutan? ¿Por qué no ponen su vida? ¿Por qué no vuelven a ser ese ser humano que yo tuve planificado para ustedes? Vivir en función del otro. Vivir, a veces sacrificar mis deseos, sacrificar mis necesidades por suplir la de otro. Y porque además no es que siempre vas a dar, porque después se arma el eslabón, la cadena de favores, si se puede decir así, o el círculo, donde, bueno, si cada uno hace por el otro todo lo que puede, alguien va a hacer por nosotros todo lo que pueda. Entonces se cierra el círculo, entonces estamos todos beneficiados. De eso se trata, y quería concluir con eso tan simple, ¿no? Vivir en función del otro. Comenzar hoy, decir, bueno, ¿qué puedo hacer hoy concretamente por mi esposa? Quizás si le voy a regalar un ramo de rosas, quizás si la puedo saber escuchar, quizás hoy no salgo a hacer algo que pensaba hacer lícito y a lo mejor y me quedo con mi familia, no sé, ¿qué puedo hacer por mis hijos? ¿Qué puedo jugar a la pelota con ellos hoy? Concretamente, claro. Concretamente por mis padres, concretamente por alguien, ¿qué puedo hacer hoy? Si hoy pudiera anotar algo, bueno, ¿qué puedo hacer ahora, hoy? Viernes, concretamente por otro. Y vamos a ver que de pronto nos vamos a encontrar todos bailando y disfrutando servir a los demás. Qué lindo. Buenísimo, buenísimo.
Me encanta porque es una conclusión tan simple y que nos traería tantos beneficios, ¿no? Hacer esto de poner en práctica, y como lo vos decís, por ahí hay cuestiones que nos cuestan en casa. Yo lo he manifestado acá, que me cuesta dialogar muchas veces. Yo soy muy de hablar aquí en la radio, pero cuando vuelvo a casa por ahí soy medio hermético y por ahí me cuesta sentarme a charlar con mi señora y ver algunos temas que son importantes. Y sin embargo, si uno se propone y dice, bueno, está bien, hoy voy a tratar de hacer esto, del diálogo. Por ejemplo, estoy diciendo algo que a mí me cuesta un poco, pero hacerlo en una lista y creo que sería muy beneficioso, porque beneficiaría a esa persona que tengo al lado y también en un momento ella sentiría ese mismo envión para con otro y se va produciendo la cadena. Exactamente, imagínate que hablando de la pareja, un matrimonio, ambos pensando eso, pensando qué puedo hacer hoy para hacer feliz a mi esposo o a mi pareja, o a mi esposa o a mi pareja, qué puedo hacer hoy y qué puedo hacer mañana, qué puedo hacer pasado mañana, y vamos a ver cómo va a cambiar nuestras relaciones, nuestra familia, y vamos a disfrutar de un baile especial en nuestra propia familia, y vamos a ver que cuando late nuestro corazón, late a veces en función del otro, y recuperar el romanticismo, recuperar aquello. Éramos tan cariñosos cuando éramos novios y ahora que nos casamos nos ponemos un poco más pragmáticos o cosas para hacer, como hablábamos del programa pasado. Pero volvamos a ser románticos, volvamos a ser novios. Ya que hemos volcado un poco en el tema de pareja, volvamos a ser novios. Nuestra novia, nuestra esposa siempre debería seguir siendo nuestra novia y viceversa, ¿sí? Entonces, disfrutemos esa dinámica, volvamos al modelo original, pensemos qué Dios quiere para nuestras vidas y disfrutemos del resultado. Excelente, excelente. Bueno, Rafa, como siempre, un placer tenerte aquí. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo a través del Facebook Vivo, siguiendo este bloquecito. Y como hacemos siempre, hemos hecho una costumbre también de grabar toda esta nota, editarla. Gabriel se encarga de hacer toda la edición con el sonido, la imagen, y la subimos a las redes, a nuestro YouTube, también a nuestro portal digital. Entonces, mucha más gente disfruta de este momento, esta charla, que por ahí por las actividades de la casa o del trabajo no puede prestar atención. Pueden hacerlo a través del portal digital, que ya en horas de la tarde se sube toda la información y el video para que todos lo puedan ver. Así que, como siempre, muchísimas gracias, Rafa, por este momento lindo que pasamos cuando nos juntamos a charlar. Bueno, muy bien, y disfrutemos de la tradición y generemos buenas tradiciones para nuestros hijos.